que hoy vamos a darle alguna vueltita a la cuestión de la Pascua, saliendo por unos minutos de la cuestión más religiosa y hablar un poco de la Pascua como un arquetipo ancestral, ¿no? Como algo. ¿Qué son los arquetipos? Primero, bueno, los arquetipos pueden ser personas, pero también pueden ser hechos, pueden ser situaciones, es decir, todo aquello que es muy representativo de la vida humana. Y la Pascua como pasaje, como cruce, en hebreo pesaje es eso, es paso, es cruzar algo, es un pasaje de una situación a otra. Creo que tranquilamente la podemos pensar, de hecho se piensa también así, como un rito de pasaje. ¿Qué es un rito de pasaje? Y bueno, justamente son esas situaciones vitales que a nosotros nos exigen un cambio, nos exigen aprendizaje. Son situaciones en las cuales esa vivencia que nos llega después de esa situación nos aportan cosas nuevas, herramientas, ¿no? Y bueno, la historia del pueblo judío tiene mucho que ver con eso, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con ese pueblo, con esa individualidad, también podríamos decir, de cada uno de esos integrantes de ese pueblo, en donde, bueno, de una situación de dolor, como es la esclavitud, bueno, tuvieron que recorrer 40 años ahí casi como sin brújula, un desierto, ¿no? Y cuando llega el momento, otra institución arquetípica que es el cruce, ¿sí? Que es cruzar el río Jordán, ¿no? Y dejar el desierto y llegar a esa famosa tierra prometida, ¿no? Esto es prácticamente algo que se repite en muchísimas culturas, que se ha repetido a lo largo del tiempo en la vida humana, que se ha repetido y se repite en la literatura universal, si querés, situaciones en las que un individuo se encuentra frente a una gran dificultad y con una fuerza de coraje y de otras herramientas, que ahora vamos a hablar de ellas, logra trascender nuestros propios desiertos, ¿no? Actuales. Todos cruzamos nuestros propios ríos Jordán. Puede ser una enfermedad, puede ser una separación, un divorcio, puede ser el nacimiento de un niño con todo lo que ello incluye o implica de nuevo desafío, puede ser el desempleo, puede ser una mudanza, es decir, toda aquella situación que en nuestra vida nos implique un desafío de algo desconocido, de algo nuevo, nos va a exigir coraje, valentía, nos va a exigir salir de nuestras zonas de confort. Justamente, ¿no? Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde el pueblo judío se queja a Moisés y varias veces casi lo han querido matar. Inclusive él una vez muy enojado, cuando va a recibir las tablas de la ley por primera vez, baja y su pueblo, después de una semana, 10 días, estaban ya alabando a Baal, al toro, un toro que habían hecho fundido en bronce o en oro, y entonces rompe las tablas de la ley, ¿no? Y dice, no, este pueblo ya no tiene cura. Y muchos de ellos se quejaban de, che, nos sacaste de Egipto, donde éramos esclavos, pero morfábamos todos los días. Y ahora, sí, somos libres, pero estamos acá en pleno desierto, pasando penuria. Es decir, salir de nuestra zona de confort muchas veces nos molesta, y a veces tenemos inclusive ese dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer.
es un dicho que se remonta a 1500 años antes de Cristo, ¿no? Que se remonta al pueblo hebreo, donde, digamos, ¿por qué no nos quedamos siendo esclavos de una gran potencia en vez de animarnos a ser una patriada y de ser independientes, ¿no? La historia está plagada de esas conductas, de esas respuestas. Y entonces, bueno, muchas veces cuando quedamos sin empleo, cuando pasamos por alguna situación dolorosa frente a una enfermedad, o cuando hay carencias económicas, o cuando decidimos renunciar a nuestro trabajo en relación de dependencia y ponernos un negocio y el negocio no va bien o no va como nosotros soñábamos, decimos, ¿por qué no me quedé en Egipto, no? ¿Por qué no? Bueno, me hubiera quedado donde estaba y listo, ¿no? Muchas veces lo escucho en el consultorio, la gente se separa o interrumpe un noviazgo, o rompió una pareja porque no estaba feliz, e inicia una nueva pareja, y muchas veces si uno no cambia, vos vas a elegir lo mismo. Entonces, la misma persona que elegiste en tu nueva pareja, otra vez vuelven a aparecer los fantasmas, los errores, las crisis, las discusiones. Y muchas veces escucho, pero al final mi primera novia no era tan mala, o al final este es peor que mi marido, que mi ex marido. Entonces, también ir a lo nuevo nos va a exigir, Alejandro, un esfuerzo, y nos va a exigir nuevas herramientas intelectuales, sociales, vinculares, espirituales también, un poco yendo al mensaje es ese, ¿no? O sea, salir de tu desierto con herramientas espirituales a través de la fe, con herramientas que incluyan cuestiones muy, muy personales, pero también aparece en este cruce de las dificultades lo comunitario, ¿no? Lo colectivo, el pueblo, la imagen de, bueno, no estás solo, estás acompañado, y ese es otro de las grandes herramientas, ¿no? Saber que cuando uno debe cruzar un río, con todo lo que ello implica, ¿no? Si lo hacemos solos, eso va a tener un costo. Si lo hacemos en compañía, si lo hacemos con amigos, si lo hacemos con familia, si lo hacemos con nuestras comunidades, va a tener un costo infinitamente menor, ¿no? Es decir, escuchamos a otros, vemos, aprendemos y compartimos herramientas. Y creo que ese es también uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad en la actualidad, ¿no? Es decir, poder escucharnos a todos y entre todos lograr salir de estos desiertos que llevamos tantos años, de desiertos, de dificultades, y bueno, esa es la herramienta más grupal, si querés, más social. Y la herramienta interna que, bueno, probablemente tiene que ver con la reflexión, con el autoconocimiento, con tu vida espiritual. No es lo mismo sobrellevar la enfermedad de un hijo con una herramienta espiritual que no tener. No es lo mismo sobrellevar esa misma enfermedad de un hijo si vos estás más o menos en equilibrio y con los patitos alineados de tu cabeza, que pasar esa situación extrema y si vos estás estresado, mal, enojado con todo el mundo te agrede, todo el mundo está en contra tuyo, te llega un desafío grande como esos o tantos otros que hay, y bueno, obviamente que esa situación de desierto, esa situación de cruce, la vas a sufrir muchísimo, ¿no? Por eso, cuando hablamos de arquetipos ancestrales, es una forma de decir, bueno, a ver qué pasó en 15.000 años de civilización, cómo resolvieron algunos problemas otras personas que vivieron antes que nosotros, otros pueblos, otras sociedades. Y allí es donde
nosotros tenemos la posibilidad de aprender lo que quizás en constelaciones familiares, que es una forma de terapéutica grupal, se nos dice o se nos explica cuando la estudiamos, que es, bueno, ir a recurrir a nuestros ancestros, a nuestro linaje, y decir, che, allá 2, 3 generaciones, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ¿cómo resolvieron un problema? ¿Cómo hicieron ellos? ¿Sí? Casualmente ayer estábamos hablando aquí en la mesa familiar acerca de, bueno, la economía y algunas dificultades que tenemos como sociedad, y hablábamos de pensar que ¿no? Los mayores en la mesa, mis viejos, mis suegros contaban cuál es la infancia que ellos vivían. Y no es una infancia de 1800, es una infancia de la década del 40. Y cuando recordábamos inclusive a nuestros abuelos en su infancia a principios del siglo pasado, y vos decís, bueno, si nosotros nos quejamos por estas... Nosotros pasaron cosas peores, ¿no? Y siguieron adelante, y cruzaron sus desiertos, y vinieron muchos como inmigrantes sin nada, solamente con una historia, y hasta a veces con un apellido que se le escribía mal. Tu propia subjetividad en una tierra ajena, con un lenguaje diferente, y llegar ahí. Y bueno, y hoy tenemos esos ejemplos en otras latitudes, un refugiado sirio, un refugiado de Irak, en Turquía, un chico senegalés de 14 años que llega, cruza en una patera y llega a Sicilia, y por ahí hace 1 año, 2 años que está en un campo de refugiados viviendo en una carpa que se inunda, que llueve, con barro. Todavía aún hoy siguen esos seres humanos cruzando desiertos terribles, cruzando ríos caudalosos, y bueno, si otros están pudiendo con dificultades mucho más serias que las que podemos llegar a tener nosotros, o algunos de nosotros, bueno, también eso es un aliciente, ¿no? Es decir, si otros pueden con algo más difícil, ¿cómo yo no voy a poder con esto que me está pasando, ¿no? Entonces, cerramos la reflexión de hoy, Alejandro, con indudablemente cada uno de nosotros y nosotras vamos a tener en la vida desafíos, los tenemos, los tuvimos y los tendremos, esos desiertos, esos ríos, esas cimas de montañas que hay que escalar y lograr, pero si tenemos herramientas individuales, subjetivas, espirituales, y contamos con el apoyo de amigos, de familia, de gente cercana, quedémonos tranquilos que por más que el desierto sea un desierto muy, muy árido, lo vamos a poder cruzar todos juntos, querido Alejandro. Todos juntos, me parece que ahí está una de las claves que nos has dado, querido Esteban. Difícilmente desde el individualismo se pueda salir de alguna situación compleja que se esté atravesando. Con otros, reconociéndonos en otros y tratando de juntos sortear nuestros desiertos, como bien definiste, en esta época que nos permite reflexionar en torno a ello. Querido Esteban, Mira, ¿qué más? Déjame una del estribo, total, Sí. estamos en feriado. Que lo que vos decís juntos, ¿no? Me parece clave, porque hay algunos autores que dicen, che, pero si era cuestión de salvar una etnia, tranquilamente podrían haber seguido 50 familias y listo, era mucho más fácil transportar 50 familias que a miles de familias, ¿no? Se calcula, no hay números, pero se calculan que eran alrededor de 400.000 personas. Y transportar 400.000 personas en un desierto es una tarea titánica y logística fenomenal. Pero ahí está la clave también. Nos fuimos todos juntos. O sea, eso también es un mensaje
cultural y ancestral, ¿no? Si podemos ir todos, mejor. No nos salvemos un grupito o yo y mi familia, ¿no? Y en eso también la historia está llenísima de relatos en donde aquel que se fue solo o con un grupito muy pequeño fracasó, mientras que aquellos que pudieron hacerlo en grandes grupos, todos juntos, como dijiste, tuvieron éxito. Así que bueno, gracias por ese aporte, Alejandro. Querido Esteban, gracias a vos por el aporte de cada lunes y en este feriado que vale doble. Un abrazo grande, buena semana. Buena semana para todos y todas, y bueno, felices Pascuas para todos. Chau, chau. Nuestro psicoanalista, Esteban Gómez, como todos los lunes, transitando junto a nosotros la 9ª temporada consecutiva.